Hola a todos. Qué bueno tenerlos por aquí. Soy un profesor fascinado por los contratos, y hoy vamos a hacer un viaje increíble a través del tiempo para entender una de las ideas más importantes que la humanidad ha tenido, el contrato. Puede que piensen que los contratos son solo para adultos, abogados o empresas, pero la verdad es que los contratos están por todas partes en sus vidas. Desde usar su teléfono, comprar algo en la tienda de la esquina, o incluso hacer planes con un amigo. Todas son formas de acuerdos. Y la idea de que los acuerdos importan tiene una historia larguísima. El contrato es una institución jurídica que ha estado presente en la evolución humana de forma constante. De hecho, se pueden encontrar antecedentes claros de contratos desde la prehistoria humana. La evolución del contrato corre paralela a la evolución de la humanidad misma. Nuestro objetivo hoy es entender cómo hemos llegado a la idea moderna del contrato. Los primeros acuerdos imaginen la vida hace miles de años, mucho antes de las ciudades o incluso de la escritura. La gente vivía en grupos pequeños. ¿Cómo sobrevivían? Una razón fundamental fue el entendimiento, es decir, el acuerdo. Necesitaban ponerse de acuerdo para compartir lo que tenían, cazar juntos, o dividir el trabajo según las capacidades de cada uno. La falta total de entendimiento entre los primeros grupos humanos podría haber terminado en la extinción de la especie. Nuestra existencia prueba que el acuerdo prevaleció sobre la discordia. Estos acuerdos primitivos, aunque no eran contratos como los conocemos, eran esenciales para la supervivencia y la organización social. El derecho, incluso en sus formas más rudimentarias, siempre ha estado presente en la naturaleza social del hombre. Las primeras civilizaciones con el paso del tiempo, las sociedades se volvieron más complejas. En lugares como Egipto, Babilonia, Asiria o entre los hititas, ya encontramos ejemplos de actos jurídicos que se parecen a los contratos, como la compraventa de tierras o esclavos. Estos pueblos regularon acuerdos obligatorios, aunque lo hicieron de forma práctica, para casos específicos, no desarrollando una teoría general del contrato. Conocieron y dieron los primeros pasos para regular el acuerdo obligatorio bajo una idea de justicia y legalidad. La época romana. El gran punto de partida. Roma es súper importante en la historia del derecho. Es como la base de la mayoría de los sistemas jurídicos en el mundo occidental. Aquí la idea del contrato realmente empezó a evolucionar. Al principio, el formalismo y la tipicidad. Imagina que querías hacer un acuerdo legal en la Roma antigua, en sus primeros tiempos. No bastaba con decir sí, de acuerdo. Tenías que seguir un rito, usar palabras exactas o realizar gestos específicos. Era como seguir una receta mágica al pie de la letra. Si te saltabas un paso, aunque todos estuvieran de acuerdo, no había contrato válido. Piensen en el nexum, una forma primitiva de préstamo que requería solemnidades. La stipulatio se perfeccionaba con una pregunta y una respuesta solemnes. Esta necesidad de la forma era el formalismo romano. Además, no cualquier acuerdo podía ser un contrato. Solo había una lista cerrada de acuerdos reconocidos por la ley. Esto se llama tipicidad. Como si en un restaurante solo pudieras pedir 4 o 5 platos, no podías inventar uno nuevo. La evolución hacia el consensualismo. Con el tiempo, el derecho romano se fue haciendo más flexible. Aparecieron los contratos reales, que se perfeccionaban con la entrega de la cosa. La entrega de la cosa se volvió la forma. El gran cambio fue con los contratos consensuales. Para ciertos contratos importantes y frecuentes, el simple acuerdo de voluntades era suficiente para que naciera el contrato. El consentimiento se convirtió en el elemento clave. Aunque los romanos no tenían una única definición abstracta de contrato, esta idea del consentimiento fue crucial. No todos los acuerdos eran contratos. Un simple pacto sin la forma o la causa necesaria, generalmente no generaba obligaciones legales. La Edad Media. El papel de la moral y la religión tras la caída del Imperio Romano de Occidente. El derecho en Europa retrocedió un poco en algunos aspectos. La vida se hizo más local, el comercio disminuyó, y las comunicaciones eran difíciles. El derecho contractual no tuvo avances tan notables como en Roma. Se volvieron a usar formas más simples y a veces más rigurosas, influenciadas por las costumbres de los pueblos germánicos. Pero hubo una influencia muy importante, el derecho canónico, el derecho de la Iglesia Católica. La doctrina cristiana, basada en la idea del amor y la moral, aportó la noción de la buena fe en los contratos. Esto significa que no solo debes cumplir un contrato porque la ley te obliga, sino porque es lo moralmente correcto.
Se empezó a poner atención en la intención de las partes y a evitar que un contrato se usara para dañar a alguien. La promesa, hecha libremente, debía ser respetada. 5. La Edad Moderna. La gloria de la voluntad libre. La Edad Moderna trajo grandes cambios sociales, económicos y políticos. Hubo un resurgimiento del comercio y una nueva clase social, la burguesía, que ganó mucho poder. Esto impulsó la necesidad de contratos más ágiles y flexibles. Aquí, la idea central se centró en la voluntad individual y la libertad. La filosofía liberal de la época veía a las personas como libres e iguales. Si dos personas libres e iguales acordaban algo, eso debía ser ley para ellas. Este es el principio de la autonomía de la voluntad. Consensualismo absoluto. El simple consentimiento, el acuerdo de voluntades, se convirtió en la regla general para formar contratos, superando al formalismo. La forma se volvió menos importante. Libertad contractual. Las partes tenían una libertad casi total para decidir si contratar, con quién contratar y qué acordar, con pocas limitaciones. La tipicidad romana se superó. Ahora podías inventar nuevos contratos. Pacta sunt servanda. La fuerza obligatoria del contrato se consolidó. Lo pactado era ley entre las partes y los jueces debían respetarlo. El Código Napoleón es el gran ejemplo de esta etapa, resumiendo siglos de evolución y consagrando estos principios. 6. La Edad Contemporánea. La crisis y la búsqueda de justicia. Esta etapa, desde la Revolución Francesa hasta hoy, es la continuación de la anterior, pero con una mirada más crítica. La crisis de la igualdad y libertad. Con la revolución industrial y los grandes cambios sociales, se hizo evidente que las partes en un contrato no siempre son libres ni iguales en la realidad. Piensen en un trabajador frente a una gran empresa, o un consumidor frente a un proveedor de servicios masivos. Contratos de adhesión, donde una parte simplemente acepta o rechaza lo que la otra ya escribió, se volvieron comunes. Esto generó desigualdades y contratos injustos para la parte más débil. La intervención del Estado. Ante esta realidad, los estados comenzaron a intervenir más en los contratos para proteger a la parte débil y buscar un equilibrio. Se crearon leyes de protección al consumidor, leyes laborales, etc. El Estado ya no es solo un árbitro que hace cumplir lo pactado, sino que puede regular el contenido de los contratos e incluso permitir a los jueces modificarlos si son abusivos. El objetivo es la justicia contractual. El contrato hoy y el futuro. A pesar de las críticas a la idea de libertad ilimitada, el contrato sigue siendo un pilar fundamental de la sociedad contemporánea. Se adapta constantemente a los cambios, como las nuevas tecnologías e Internet. Se busca una visión del contrato como un mecanismo de cooperación donde lo importante no es solo el deber del deudor, sino asegurar que el acreedor vea satisfecho su interés. En resumen, hemos visto cómo la idea de un contrato ha pasado de ser un acuerdo básico para sobrevivir, a requerir rituales complejos, luego a centrarse en el simple consentimiento y la libertad individual, y finalmente a buscar un equilibrio justo donde el Estado interviene para proteger a los más vulnerables. El contrato es una institución viva, que sigue evolucionando con nosotros. Espero que este rápido viaje histórico les haya parecido tan fascinante como a mí. Los contratos son una parte esencial de cómo los humanos se organizan y cooperan, y entender su historia nos ayuda a entender mejor el mundo en que vivimos. Muchas gracias por su atención.